difícil. También Martín Zuleta ya lo hizo hace un ratito nomás, el doctor Peralta, Henry Peralta, bueno, con un punto de vista muy fuerte en términos de lo que significa esto, ¿no? De la pobreza, de la obra pública suspendida, que se van a privatizar las empresas, nadie quiere decir nada. El diputado Cabello le llamamos y no contesta. Se está retirando el diputado Cabello prácticamente. Él es responsable de la UOCRA. Él tendría que decirnos algo acerca de esta situación. Pero bueno, no lo ha hecho hasta ahora. Veremos qué pasa en los próximos días. Martín Zuleta, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Carlos. Un saludo para usted y la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, usted, nuestro columnista, también tiene su punto de vista. Bueno, el dólar libre ya está a 1080, pero bueno, se van acercando momentos más que importantes en términos de lo que significa la continuidad de gobierno, ¿no? Sí, en un periodo de transición difícil, por supuesto, donde creo que la gente espera definiciones, donde el periodismo, por supuesto, haciendo su labor y su tarea, va obteniendo algunas declaraciones desde mi punto de vista un poco quizás sin tener la información adecuada y el contexto adecuado. Me parece que hay un poco de inexperiencia del equipo de Javier Milei en ese aspecto, en el sentido de que lo más conveniente en este momento del gobierno es tener un poco de prudencia y de hacer un poco de silencio hasta tanto se puedan tener en claro cuáles van a ser las medidas económicas que está dispuesto a tomar el gobierno. Me parece que en ese sentido es mejor la acción antes que las palabras. O sea, cuando uno anuncia con mucha anticipación las medidas estima que se tienen que tomar, y pasan dos cosas: o después se tiene que decir, una vez que entra el gobierno y advierte que se pueden tomar otras medidas diferentes que no son convenientes las ya anunciadas, o puede generar algún tipo de intranquilidad en los distintos actores económicos. Entonces, por ahí es más conveniente, en cuanto a medidas económicas se refiere, llamarse un poco a silencio y esperar estar en el gobierno con los equipos conformados para después, tomar las medidas. Y por supuesto esas medidas van a generar sus críticas, sus adhesiones, pero se defenderán y se analizarán una sola vez y no con tanta anticipación. Me parece que en eso hay un poco en ese apresuramiento por empezar a mostrar medidas, hay un poco de inexperiencia, por decirlo de alguna manera, porque bueno, todavía tampoco está definido el gabinete. Usted imagínese que se anuncien un montón de medidas, que por ahí no todos estén de acuerdo, hasta se les puede llegar a complicar la conformación de un gabinete, ¿sí? Porque puede anticipadamente compartir o no compartir algunas visiones o puntos de vista del presidente electo. Pero lo que sí es, y lo sabíamos todos y lo sabemos todos, lo que sí es necesario es de alguna forma o de alguna manera frenar este descalabro económico. El gobierno entrante va a recibir una economía devastada. Eso hay que tener claridad al respecto de esta situación. Un escenario que está económico que está a las puertas de una hiperinflación. Eso también es importante sopesarlo y tenerlo presente o en cuenta, y la única manera de frenar un escenario hiperinflacionario necesariamente es terminar con la emisión monetaria, y terminar con la emisión monetaria significa hoy, lamentablemente, hacer recortes en el gasto público, hacer ajustes. No hay otra manera, porque hoy el Estado es tan ineficiente, hay un Estado, digamos, tan desbordado en todos los aspectos y en todos los sentidos, que se ha venido manejando con mucha irresponsabilidad por parte del gobierno, a tal punto que lo único que ha hecho el gobierno
es, digamos, atender el fuerte gasto público con emisión monetaria y también con endeudamiento, porque hay que decirlo, el gobierno de Alberto Fernández se ha endeudado de manera abismal, y cuando uno analiza el tema del endeudamiento, no solamente tiene que tener en cuenta el endeudamiento, digamos, la deuda extranjera, ¿sí?, sino la deuda pública también. El gobierno está dejando una situación grave de deuda pública con las LELIQs, que también eso forma parte, en definitiva, de lo que tiene que resolver el próximo gobierno. Es decir, es una situación muy compleja. Creo que a la sociedad hay que hablarle y tiene que entender claramente cuál es la situación real, el diagnóstico real de nuestra economía. Me parece que en ese sentido va a tomar nota de lo que pasó con el gobierno de Macri, que en su momento, cargado de un optimismo y de esperanza, tomó el gobierno y no informó acabada y adecuadamente cuál era la real situación de economía en el país para que se entiendan desde un punto de vista regional, se acompañen las medidas que se tengan que tomar. Creo que el futuro gobierno va claramente a mostrarle a los argentinos cuál es el diagnóstico de este paciente que está en crisis aquí en la República Argentina, y en ese sentido creo que va a tener que tener una habilidad comunicacional para poder transmitir adecuadamente las medidas. Ya ha marcado un rumbo respecto de la intención de privatizar, digamos, algunas empresas del Estado, ¿sí? O sea que ya sabemos que una de las ideas parte por ahí, y obviamente que en el caso de que se lleven adelante las privatizaciones, que algunas van a requerir una intervención y un debate largo dentro del Congreso, eso puede generar fuentes de recursos, fuentes de divisas que no vengan ni del endeudamiento, ni de la emisión monetaria, ni de un ajuste tributario. O sea, es la única forma o la única manera de obtener recursos sin recurrir a las vías tradicionales de financiamiento del gasto público. Ahora, si esa privatización va acompañada de un plan racional de ajuste, puede llegar a ser beneficioso en ese aspecto, en el aspecto de obtener recursos que no van a ser destinados a los gastos corrientes, porque no se trata tampoco de andar privatizando para mantener los gastos corrientes, porque no tiene ningún sentido vender las joyas de la abuela y esa plata se termine en algún momento, sino que esas privatizaciones, entiendo yo, forman parte de una mirada diferente de la economía, una mirada en donde se considera que la actividad privada tiene que tener más peso dentro de la economía, y en ese sentido desprenderse del Estado de alguna de estas actividades comerciales. Pero bueno, por otro lado está la cuestión de la obra pública, que es lo que más está generando temores en los distintos agentes económicos, y creo que en ese sentido el gobierno tendría que ser un poco más cauto para ver bien cuál es la real situación respecto de la obra pública, porque entiendo que hay una obra pública que se viene ejecutando y que se viene desarrollando, y que esa obra pública va a tener que continuar, porque uno que entiende de derecho, cortar un contrato que se encuentra en ejecución le puede traer responsabilidades al Estado y al gobierno. O sea que entiendo que la obra pública que se viene ejecutando se va a tener, y ya está presupuestada, se va a tener que continuar. Ahora, respecto de la nueva obra pública, ahí es donde entra una discusión que me parece interesante, que hay que darla. Me parece que hay que ver cuál es la real idea que tiene el nuevo gobierno sobre qué va a hacer con la obra pública futura. Algo ha dejado traslucir, que yo creo que más que traslucir, le han sacado los periodistas ciertas declaraciones que no han sido claras, en el sentido de que pareciera ser que el Estado Nacional, la nueva obra pública, se la va a dejar en manos de las provincias y los municipios, que ellos vean cómo ejecutarla. Algo así es lo que le han logrado sacar los periodistas, y eso es lo que genera un poco de preocupación. Aunque cuando Milei hablaba en su momento de la obra pública, hablaba de ir a un diseño de obra pública a la chilena con participación privada, y bueno, hay que ver cómo se termina diseñando. Tiene que haber una arquitectura jurídica para implementar esta nueva metodología. Así que yo creo que por ahí hay que ser cautos. Tendría que ser cauto primero y principalmente el equipo del futuro presidente, y el futuro presidente también,
y después también la sociedad, para que una vez que se expliquen y se tomen las medidas podamos con tranquilidad analizarlas acabadamente. Nuestro columnista Martín Zuleta con nosotros acá en la Careta Política. Muchas gracias, doctor. Un abrazo grande, Carlos. Igualmente, nos estamos retirando. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a encontrar, Dios mediante.